¿Dónde se habla del Mesías antes del Evangelio? O sea, es cierto que la Torá o Antiguo Testamento define desde el principio cómo debiera ser, y no como el judaísmo rabínico nos quiere enseñar. O sea, ¿es correcta la apreciación del heredado judaísmo rabínico que encontramos en nuestros días? Que el Mashiach es un hombre guerrero que llena al mundo de paz, tan diferente al que el Evangelio nos mostró. Vamos a aprenderlo juntos. ¿El Mesías antes del Evangelio? Muchos y no pocos se han preguntado, ¿por qué el judaísmo rabínico no reconoce a Jesucristo, Yeshua, Yehoshua, como el Mesías? La respuesta pareciese compleja, pero ciertamente no lo es. Y no lo es para una mente no corrompida por años y años de tradiciones, leyes orales, como es conocido a los libros o escritos por los llamados sabios o maestros de Israel, que han sido colocados por encima de la palabra del Señor. En Juan 3:10, Jesús le responde a Nicodemo, maestro de Israel, ¿eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Si no sabes, pues las terrenales, ¿cómo quieres y cómo responderás cuando te muestre las celestiales? ¿El Mesías entonces está definido en el Talmud? Para los que siguen preguntándose por qué el judaísmo rabínico no reconoce a Jesucristo, Yeshua o Yehoshua como el Mesías, la respuesta es: el Mesías que esperan no es el anunciado en la palabra de Dios, sino en lo que los sabios o maestros de Israel definieron. Un ejemplo es que, por ejemplo, según lo enseña el Talmud, debe ser declarado por el Sanedrín de Israel. Es interesante. ¿Qué tal que debe ser un hombre fantástico, con un carácter político y militar, que traiga paz, una ausencia de guerras? Es decir, es que el problema no es el Mesías, sino la preconcepción que tenían y tienen de esto. Entonces les invito a que viajemos juntos por la palabra del Señor para reconocer los nombres de Mashiach, sus ilustraciones y todo lo que debieron estudiar los maestros de Israel para que cuando llegase el examen de sus vidas, la Torá hecha carne, pues pudieron haberlo reconocido. ¿Qué estuvieron estudiando que no pudieron reconocer aquel que es nombrado desde Bereshit, desde Génesis hasta el final de nuestros días? Vamos a hacerlo juntos entonces. El Mesías profetizado. Vamos a ir recorriendo los pasajes que nos hablan de Mashiach. Número uno, Génesis 3:15, donde nos hablan de la simiente herirá en la cabeza de la serpiente. Y esa palabra simiente es la palabra hebrea zerá, que es una semilla. ¿Qué es una semilla? Pues es un elemento biológico que tiene todo el material genético para dar fruto. Solo necesita ¿qué cosa? Tierra y agua. Y este es un nombre de Mashiach. Él dijo de sí mismo, si el grano de trigo no cae en tierra, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. O sea, este concepto lo vimos ya en los primeros capítulos donde hablábamos acerca de que él era monogenes, unigénito, y debe entenderse como aquel que no tiene una mezcla genética, es una sola celestial. No se mezcla el ADN celestial con el terrenal, al puro estilo greco-romano de Zeus, ¿no? Estando con una mujer y creando así. No, Mashiach Mashiach es un cigoto ya listo pues para desarrollarse totalmente. Éxodo 12:6, otro nombre de Mashiach, dice, el 14 del primer mes, el Cordero dará su vida por toda la congregación de Israel. ¿Sí? O sea, nos ha mostrado de todas las maneras posibles, como una semilla, ahora nos dice que es inclusive como un cordero. Números 24:17, una de las profecías que más me gusta, está Balaán queriendo profetizar en contra de Israel. Sin embargo, esta parte es preciosa. Dice Balaán al rey justamente que lo ha llevado, que es Balac, queriendo profetizar en contra, pero termina bendiciendo a Israel. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro saldrá de Israel. ¿Cómo sale una estrella de la tierra? ¿Cómo sale un cetro en lugar de esclavos? Si no es solamente por la voluntad divina. ¿Qué tal Isaías capítulo 11, verso 1 al 2? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es este tronco de Isaí o este vástago? Pues es un tronco cortado. Sirve para sentarse nada más, pero Dios va a colocar una semilla y de ese árbol, ¿sí? Va a volver a dar raíces. Volverá de ese tramo cortado, volver a nacer. De hecho, inclusive otros nombres de que se le ha dado el Mashiach también, otros pasajes, tiene que ver como ese nuevo fruto que nace, como esa semilla. Entonces, sería interesante pensar que este tronco que está cortado recibió un injerto celestial.
¿sí? Y de ese mismo injerto, pues ahora celestial, sobre el tronco de Isaí va a brotar bendición. Hay otros nombres. ¿Qué tal Ezequiel 37:25? Donde le dice, y mi siervo David, y yo les puse David como en más opaco. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que leer ahí es Dodí, ¿sí? Y mi siervo amado será príncipe. Pero ¿saben qué? Esa palabra príncipe no es malaj, como el que entendemos como el rey, como el príncipe. Realmente no es correcta esa traducción. Lo que es un nazí. ¿Qué es un nazi? Un nazi es alguien que carga, alguien que porta, alguien que tiene pues una misión específica. Es un portador de una tarea, el que carga a Israel por siempre. Imagínense, wow, un vástago, una semilla, la semilla que se coloca sobre un tronco cortado, se hace un injerto y de ese injerto que viene de otro lado hay un fruto agradable. Ahora resulta que él es el amado, el que carga a Israel. Y de hecho Jeremías, miren lo que dice. Capítulo 33, verso del 15 y 16. En aquel tiempo haré brotar a David. ¿Se dan cuenta? David es un tronco cortado, pero de David brota un monogenes, una semilla. Sí, se hace un injerto. Dice que es un renuevo de justicia y hará juicio y justicia. Y así se le llamará. Lean conmigo. Ahí que dice, Yud Hei Vav Hei. ¿Sí? Le llamaremos Hashem, como lo llama el pueblo de Judá. ¿Sí? Dios, justicia nuestra. O sea que Mashiach, este es un título. El título de él es Dios, justicia nuestra. ¿Y por qué quise ponerles la palabra en hebreo? Porque no dice Elohim, como se ha dado muchas veces títulos a otros, a jueces, se ha dado estos títulos a Moisés. No, la palabra hebrea que dice ahí es justamente Yud Hei Vav Hei. O sea que a Mashiach, cuando lo miramos, le decimos el nombre santo, Dios, justicia nuestra, Sikenu, nuestra justicia, porque así lo ha dicho el Señor Dios de Israel. O sea que Él ya eligió poner en Mashiach la totalidad de su deidad, ¿sí? Y este va a ser el nombre con el que van a conocer luego, pues a quien yo mismo voy a aportar. Y miren esto en Salmo 107:29. Dice que este Mashiach es el que calma la tempestad y apacigua las olas, pero dice, alaben la misericordia de Dios. ¡Wow! Este era el examen que ellos tenían que haber rendido y decir, tú eres cada una de estas cosas, Mashiach, y puedo reconocerte, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que este Ben que viene aquí, este portador de Dios mismo, atención, porque es desde la eternidad. Si es desde la eternidad, es alguien eterno, de hecho. Interesante. Ahora, vean ustedes esto. El Mesías profetizado en Zacarías 9:9. Muy interesante. Porque dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Dice, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando en un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero no puede ser, hermano Lincoln. Los reyes vienen en caballos, vienen en limusina, vienen en tanques reforzados, pero nuestro rey viene humilde y sencillo. ¿Cómo viene en esta primera etapa? Como una semilla, una cera. Viene como un netzer, como un vástago. Viene como un Obed, viene como un siervo. ¿Pero qué esperamos? Un rey triunfante. Ahora, hermano Lincoln, ¿dónde yo puedo encontrar esto? Porque ahora, genial, estamos como usando todo lo que dice la Torá, los profetas, ya vemos dónde está Mashiach, sí, pero ¿dónde puedo encontrar también hablar acerca de su segunda venida? ¿O eso es un concepto solamente del Brit Hadashah? Claro que no. Oseas, capítulo 6, verso 3, deberíamos tenerlo de memoria este, dice, y conoceremos al Señor, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y cómo vendrá? Dice. Y vendrá a nosotros como la lluvia, así. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Ok, lo vas a conocer como la lluvia. Como la lluvia temprana y como la tardía. Está clarísimo allí. Ya vimos al Señor en la lluvia temprana. Ahora esperamos la lluvia tardía. Wow, qué hermoso. Y dice, y conoceremos al Señor. Qué maravilloso. Entonces, hay falsos mesías. Mateo capítulo 24, versos de 24 y 26 dice, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar hasta los que Dios mismo ha escogido. Por eso, si les dicen, miren, allí está en el desierto, no vayan. O si le dicen, miren, aquí está escondido, no le crean. Nosotros, amados hermanos, nada tenemos que ver con el judaísmo rabínico oral.
Nada tenemos que ver con la construcción del tercer templo. Es que está allá en el tercer templo. No vayan, dice Mashiach. Nada tenemos que ver con un Mesías nombrado por hombres. No le crean. Recuerden, uno mayor que el templo está aquí. Nosotros no andamos mirando a los sensacionalismos, a los canales de YouTube que nos dicen, ya está, se construye el tercer templo, ya está el Mesías, fue declarado nuestro Mesías. Familia, no viene de la tierra, está en la palabra. El Mesías viene desde los cielos. Judas capítulo 1, verso el 14 al 15, bendito sea el Evangelio. Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él. No, es que no me pasaron el link todavía del Mashiach que levantó del templo. Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles. Ahora, la señal de Mashiach en nosotros, en su venida, eso es lo que tendríamos que saber. Más que alguien que nos lo diga, nosotros somos su pueblo. ¿Acaso hay algo que él puede hacer que no le revele a sus santos, dice en la Escritura? Entonces, la venida de Mashiach no está dado por un templo, no está dado por la presencia o no de declarar a un Mesías falso, sino lo que dice el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versos de 52 al 55. Esto es fascinante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, lean conmigo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no es que llegó el Mesías, que se reconstruye el templo. Mira, yo no he sido renovado. ¿Sí? Mira, todavía me corto y me sale sangre, todavía tengo dolor, todavía tengo enfermedad. Mashiach no está aquí, no está su venida, porque en ese momento, dice la palabra, en un abrir y un cerrar de ojos, de repente, esto de corrupción se vuelve de incorrupción. Esto mortal se transforma en celestial, de un momento a otro. Entonces la señal de Mashiach en su venida no la va a dar ni un tercer templo, ni alguien que se presente, tiene que ver con que la incorrupción, con que la eternidad se hace carne en cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla el Evangelio! Entonces, ¿dónde se habla del Mesías antes del Evangelio? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla de él en forma de semilla, que nacería en Belén, de una virgen, que calma tempestades, que hace milagros y como está profetizada, aún su segunda venida, como aquella lluvia tardía que estamos esperando.